Pues muy buenas noches a todos. Lo prometido es deuda. Y aquí están. Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Qué tal, Fernando? Fernando Díaz Villanueva. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? Jano, muy buenas, Juan Ramón. Bueno, pues la verdad, vamos a ser sinceros, no tenemos preparado, digamos así, lo que son preguntas al uso, pero aprovechando lo que ha pasado el pasado domingo en las elecciones en Francia, vamos a empezar por ahí, si os parece bien, a comentar la situación en Francia, los resultados que ha tenido y sobre todo, a mi modo de ver, a ver qué opináis vosotros, ese triunfo del extremo centro que puede representar Macron o lo contrario, que es Marine Le Pen, ese intervencionismo que me sorprende que mucha gente que no ha leído el programa electoral de Marine Le Pen, porque podríamos decir que es un intervencionismo salvaje, eso sí, con el punto anti-inmigración. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto parece que es la tónica general ya de todo Occidente. Bueno, es que Francia, en cierto modo, puede que represente lo peor de Europa, ¿no? La parte más degenerada de Europa. Es el Estado más grande del mundo, es la sociedad donde existe más idolatría hacia el Estado, incuestionablemente. Es decir, allí no se puede plantear una reducción de 5 o de 6 puntos del PIB en gasto público, que sería dejarlo como Suecia, que tampoco estamos hablando aquí de una revolución liberal, es absolutamente implanteable. Donde además el discurso tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha ha calado más. Y esto es curioso, porque se suele decir, necesitamos un estado de bienestar grande para que no se vaya la gente a los populismos de izquierdas o de derechas. Bueno, pues Francia, el estado más grande del mundo y donde más parte del electorado se ha ido a un tipo de populismo o de otro. Y sí, yo creo que es una sociedad muy, muy podrida, pese a que gran parte del liberalismo moderno nace en Francia, pero eso creo que es ahora mismo irrescatable. Y bueno, pues la gente que se alegra por el segundo puesto de Marine Le Pen, a mí la verdad me sorprende mucho. Es decir, ya no solo por la peor parte de su programa, que es equiparar ciudadanía con una cierta identidad nacional. Es decir, que si tú no encajas en el molde de lo que ella define como identidad francesa, no merece ser ciudadano, sino porque efectivamente su programa económico es todo aquello contra lo que se levantó el liberalismo en su momento. No el globalismo moderno que algunos dicen, sino el liberalismo de Adam Smith se levantó contra las ideas económicas de Marine Le Pen. Ferni. Bueno, los franceses cuando hablan de République, y lo hacen bastante a menudo, realmente están hablando de l'État, que es el Estado. Yo siempre hablo, valores republicanos son valores estatales, entonces, siempre y en toda circunstancia. Cuando, por ejemplo, hablan de gestionar problemas de cualquier índole, desde problemas con las minorías hasta, por supuesto, problemas económicos, problemas internacionales, todo pasa por el Estado. El francés es esencialmente estatista y a aquel país le salva que tiene una burguesía muy fuerte desde el siglo XIX, no muy grande, pero sí muy dinámica. Esa es la razón por la cual hay empresas francesas multinacionales por todo el mundo. En España tenemos muchas de ellas que funcionan muy bien, que son muy competitivas y gracias a eso ese país consigue mantenerse en el primer mundo. Si no hubiera descendido pues hace ya bastante tiempo, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en las últimas elecciones hice un programa el otro día con Alberto Garín, que conoce bien Francia porque él se doctoró en la Sorbona y habla bien el francés y al país además pues le quiere mucho y lo conoce muy de cerca. Comentaba él que no hay que ya leer en clave izquierda-derecha porque se ha quedado completamente desdibujada en Francia. Lo que te digo, la República al final lo es todo. Todos están abrazados a la bandera, no hay muchas diferencias en ese aspecto, sino en clave un centro y unos extremos. Esos extremos son realmente parecidos, se tocan por los dos lados y la única diferencia está en una cuestión puramente identitaria, nada más. Ambos son identitarios, lo único que unos ponen el énfasis en la nación, somos franceses por encima de todo, tal, hablamos francés, tenemos lo que ellos entienden por las tradiciones republicanas, mientras que los otros van a otro tipo de identidades, la izquierda, el extremo izquierdo, ¿no? Identidades de género o los comunistas tradicionales, la lucha obrera, por ejemplo, hay un partido que se llama así, Lucha Obrera, que ha conseguido bastantes votos. No sé, esto, por ejemplo, imaginemos en Alemania o en la propia España, ¿no? Que hubiese un partido que se llamase Lucha Obrera, y estos están, la identidad en ese caso es la clase social. Claro, es un país evidentemente sin obreros, pero bueno, todavía siguen tratando de explotar eso. Así que los resultados al final se pueden leer así bastante bien. La pregunta para el próximo día 24, que es la segunda vuelta, sería saber cuánto del extremo izquierdo se puede traer Macron.
porque del extremo derecho entiendo yo que va a ir todo a Le Pen, ¿no? Pero ¿cuánto del extremo izquierdo? ¿Cuántas concesiones va a tener que hacer hacia los votantes que quedaron con Anne Hidalgo, que son muy pocos, y sobre todo los votantes de Mélenchon? Es decir, ¿qué les va a tener que decir para que le voten a él o, vamos, para que no se queden en casa, en resumidas cuentas? Porque dudo mucho que esos votantes, sobre todo los más convencidos, quieran votar a Le Pen por una cuestión de alergia, a pesar de que ideológicamente Mélenchon y Le Pen son muy parecidos. Si quitas la tricolor y la cuestión migratoria, en el resto son como dos gotas de agua. Los programas económicos, desde luego. Sí, no, económicamente, desde luego, son muy, muy, muy similares. De hecho, hace menos de una semana Le Pen anunció que si ella era presidenta integraría en su gobierno a gente de izquierdas. Claro, la colocas en las carteras económicas y no desentonan absolutamente nada. Sí, ahí, a ver, hay que dejar claro que Macron es un desastre, porque hay algunos que dicen, si estás en contra de Le Pen, entonces estás a favor de la Agenda 2030 y demás. Macron es un desastre absoluto, y esto no es algo que, digamos, a posteriori, a toro pasado. Yo mismo, cuando salió elegido Macron en las primeras elecciones, que había una cierta esperanza aquí en España, por ejemplo en Ciudadanos, diciendo, no, esto es el nuevo liberalismo humanista francés que va a cambiar Francia. Y dije, Macron no va a hacer absolutamente nada. Macron es un socialdemócrata profesionalizado de manual, quiere conservar lo que hay y sin moverse demasiado. No va a reducir el peso del Estado francés, no va a reducir impuestos, no va a desregular, no va a hacer nada. Por tanto, quien se crea que Macron representa el liberalismo está absolutamente equivocado. Y así ha sido. Yo no he quedado decepcionado porque nunca me ilusioné con él. Mucha gente que a lo mejor liberal se ilusionó, pues desde luego habrá quedado muy decepcionado o habrá dejado de ser liberal en el camino, no lo sé. En cualquier caso, Macron es un desastre. Ahora, claro, es que Le Pen, ¿qué te coloca enfrente? Es decir, te coloca enfrente un programa que a Macron lo tilda de neoliberal, es decir, la socialdemocracia para Le Pen es liberalismo salvaje. Por ejemplo, en materia de pensiones, que está diciendo Macron, oye, que el sistema es insostenible, estamos gastando una barbaridad. En Francia hay un impuesto, que esto mucha gente no lo sabe, y hace no mucho Pedro Sánchez lo reivindicaba para España. Hay un impuesto del 10% sobre todas las nóminas, aparte de las cotizaciones sociales, 10% sobre todas las nóminas para tapar el agujero de las pensiones. Y eso no da derecho a mayor pensión, eso es, te lo quito y no devengas nada. Y un 6%, más de un 6% a los pensionistas. Es decir, te subo la pensión, pero luego te lo quito para que parezca que la pensión es alta, pero luego te lo cobro en impuestos. Bueno, y aún así el sistema no es sostenible. Y entonces, claro, que está diciendo Macron, oye, que vamos a retrasar la edad de jubilación. ¿Qué le contesta Le Pen? Eso es liberalismo salvaje, garantizamos que nadie va a sufrir un retraso de la edad de jubilación, si acaso la vamos a adelantar. A aquellos que lleven 40 años trabajando, les vamos a permitir jubilarse a los 60. Bueno, y un aumento de las pensiones también, Juan. Y aumento de las pensiones hasta 1.000 euros. Bueno, eso es lo que es el programa de Podemos. El programa de Podemos en España en materia de seguridad social, en materia de pensiones, hasta que entró al gobierno, porque ahora obviamente ya se ponen un traje más ministerial y se cortan de decir ciertas cosas que saben que no van a poder cumplir, pero antes de llegar al gobierno era ese. Mira, vamos a bajar la jubilación a los 60, pensiones mínimas a los 1.000 euros. Entonces, eso lo puede decir Le Pen, lo puede decir Mélenchon, o si no escuchas quién lo ha dicho, pues te crees que lo ha podido decir cualquiera de los dos. Entonces, de hecho, hay una cosa que sí que es verdad y hay que reconocer que, bueno, la situación en Francia es la que es, pero sobre todo la clave de la inmigración. A mí, claro, me sorprende cuando se presenta Marine Le Pen como la salvadora, teniendo en cuenta, y eso es una evidencia que nadie puede negar, que en Francia tienen un problema con la inmigración. Y especialmente si hablamos de la cuestión musulmana. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Qué va a hacer? ¿Quitarle el pasaporte a los que ya son franceses? Es decir, parece muy difícil poder solucionar eso sin atentar directamente contra derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo veis vosotros? Porque sí que es verdad, y unos datos que quiero, os comento, en las elecciones francesas, son datos de IFOP y ISOPS, que son como Ipsos, que son instituciones que se dedican a estas investigaciones. Macron, por ejemplo, es el más votado entre los jubilados y los directivos. Le Pen entre los obreros, que son principalmente los que sufren la inmigración ilegal. Macron gana con holgura en los votantes mayores de 65 años, los jubilados, y Le Pen
gana entre los de 25 y 64 años, con una pequeña ventaja sobre Macron según el rango de edad. Mélenchon, que es como si hablamos de extrema izquierda, si queríamos utilizar esos conceptos, que yo coincido con Fer y bueno, contigo también, que esos conceptos ya son caducos, es el de 18 y 24 años el más votado. Entonces, claro, ante esta realidad es como que existe una gran desconexión, como que hay dos Francias, hay dos realidades, pero mucho tiene que ver la inmigración en estas elecciones. Bueno, es que no tiene tanta inmigración. A ver, tiene mucha inmigración Francia porque todos los países lo tienen, pero si lo ponemos en contexto, España tiene más inmigrantes extranjeros. Sí, pero una cosa, Fer, y perdona que te interrumpa. Una cosa es los inmigrantes, por ejemplo, que recibe España, en su mayoría, bueno, o sea, la cuestión de Hispanoamérica ayuda a la... Luxemburgo tiene el 30%, casi 29% de la población luxemburguesa es extranjera. ¿Vale? Pero por eso depende de... Luxemburguesa. En el caso de Suiza debe rondar pues algo parecido, por el 30% aproximadamente. En España es casi el 13% y en Francia es un poquito menos. El tema es que no han sabido gestionar la inmigración. Alemania tiene también, es un país con algo así como el 14 o el 15% de la población es inmigrante y no son hispanos, como en nuestro caso. En Alemania hay un montón de inmigración de todo tipo y no lo considera el alemán medio un problema, más allá de algún partidillo tipo la Alternativa por Alemania. El problema de Francia es que precisamente por ese carácter estatista no ha sabido gestionar la inmigración o ha querido gestionarla de aquella manera y lo único que ha conseguido es getificarla. Y eso ha sido preludio de mayores problemas, que son intentan solucionarlo con lo mismo que lo ha ocasionado. Porque si te fijas, el caso de Le Pen es echarlos del país. Ya está, el famoso muerto el perro, muerta la rabia. Como tenemos problemas, vamos a echarles del país. Y el otro, bueno, vamos a aplicarles un poquito más de las mismas recetas que han conducido a que haya zonas enteras de Marsella, de Lyon o del propio París que son intransitables. Lo que ha conseguido que se generen y se formen esos guetos han sido las políticas socialdemócratas, la falsa integración. Bien, quieren meterles más de eso. Bueno, en el caso de Le Pen o de Semur es directamente echar a esa gente, pero me pregunto cómo van a echar a alguien que tiene la nacionalidad francesa, que ha nacido allí, o a alguien que lleva allí 20 años, que es tan francés como cualquier otro. Es decir, al final, si te fijas, Jano, los problemas generados por una serie de ideas, generalmente muy tóxicas, quieren aplicar más de esas mismas ideas para resolverlos. Y en el caso de la inmigración es un problema en buena medida autoinducido, porque en toda Europa hay altas tasas de inmigración, ya te digo, en España hay más que en la propia España, ¿eh? Hay más inmigrantes extranjeros que en Francia, y por supuesto en Alemania, y por supuesto en Irlanda, y por supuesto en Suecia y en Noruega, en Suiza no digamos, y no todos giran en torno a la inmigración, es un tema más del que se habla en las elecciones, pero no es el tema principal. Yo no sé cuántos años llevo escuchando en las elecciones francesas que el tema principal es la inmigración. 25 años, tranquilamente, desde que yo recuerdo las elecciones francesas, mediados de los 90, y nada, no se bajan de esa burra porque, si te fijas, es un tema perfecto. Hay un problema, hace falta presupuesto para resolverlo, ya sea porque queremos echar a los inmigrantes o porque queremos subvencionarlos más de lo que ya lo están. Sí, no, a ver, la inmigración, según cómo se ejecute, puede ser un problema. También lo puede ser la población local, que esto a veces nos olvidamos. Es decir, si calan ciertas ideas en la población local y esas ideas se convierten en predominantes, pues el problema lo tienes dentro, no lo traes de fuera. Entonces, claro, si los inmigrantes traen ciertas ideas tóxicas para la convivencia y se juntan y forman guetos, pues eso puede ser un problema. La cuestión es cómo haces frente a ese problema. Echarlos, sobre todo a los que tengan la nacionalidad o la residencia legal, introduce una arbitrariedad absoluta en el poder estatal. Es como cuando Vox dice, vamos a echar a Echenique. Pues, te podrá caer fatal Echenique, pero tú no tienes derecho a echarle. Echenique es ciudadano español y la ciudadanía es una condición que se adquiere frente al Estado y, por tanto, que pone límites a la arbitrariedad estatal. Si podemos echarlos porque no son franceses, definiendo franceses como aquellos que tienen, no sé, 10 generaciones nacidas en Francia, que hablan perfectamente francés tal como lo definimos nosotros, que juran lealtad a la República y demás, pues puede haber mucha otra gente que no sea además de origen musulmán, donde también se le aplique esa capacidad de expulsión. Incluso a lo mejor muchos franceses de cuarta generación o de quinta generación a los que también, según esos principios arbitrarios, se los podría echar. Por tanto, la expulsión, desde luego, no es una solución. La subsidiación para que formen sus comunidades al margen de
del resto de la sociedad tampoco. Uno de los elementos que más civiliza y que no se puede ejercer en Francia en su plenitud, precisamente por lo que decíamos, porque tiene un Estado gigantesco, es el comercio. El comercio civiliza, porque tú al comerciar interactúas, al principio sin mucha implicación, pero te vas integrando y vas cooperando en algo que os interesa a los dos, vas confiando en el otro, vas aprendiendo del otro, vas empatizando con el otro, y no porque tengas la obligación de hacerlo, sino porque te interesa hacerlo y al final te integras. Pero claro, si montas guetos subsidiados donde pues los franceses no pueden entrar, donde es posible casi montar una economía de autosubsistencia y donde pues básicamente lo que haces es, en lugar de que los inmigrantes tengan que integrarse comercialmente en Francia, pues les permites formarse su micropaís subsidiado, eso es un desastre, o tiende a ser un desastre, pero lo sería también, insisto, con población local. Si tú permites que eso suceda en la población local, y algunos países lo permiten perfectamente, pues también tienes guetos que son intransitables, donde la delincuencia es muy alta, donde culturalmente se mantienen pues, en una situación absolutamente anticivilizatoria, si lo queremos llamar así, y que choca con el resto de la sociedad. Pero por eso la solución no es ni expulsarlos a dónde, ni tampoco es mantenerlos comprados para que se mantengan como sucede hasta el momento.